Muy bien, mis hermanos, vamos entonces al tiempo de la palabra del Señor y créanme que lamento mucho que muchos no estén presentes el día de hoy. Yo quería compartirles muchas cosas e incluso hasta confesarme, pero como no hay suficiente, pues no me voy a confesar. Hemos venido a adorar a nuestro Dios. Nuestra sola presencia con la actitud correcta ya es parte de esa adoración. Ahora usted dice, pero y yo llegué bien tarde. Bueno, pero ya llegó, gracias al Señor. ¿Cómo puedo adorar al Señor si no alcancé a estar en la alabanza? A lo mejor. Les voy a decir que nuestra atención a la palabra del Señor también es parte. Todo lo que hagamos es parte de nuestra adoración. De ahí que tenemos que hacerlo todo. La Biblia dice, todo, ¿cómo? Para el Señor. Incluso lo que hace en la casa, cómo se porta en casa, todo. El día de hoy vamos a profundizar en algunas de las cosas. Y la pregunta que tengo yo para ustedes, y voy a usar esto, es, ¿cuántos de los presentes son felices? Pues yo soy feliz, soy muy feliz. Y no me canso de confesarlo, porque es para la honra y la gloria de Dios, y porque es solo por gracia del Señor. Eso quiere decir que es un regalo que Él me ha permitido, porque honestamente yo no he hecho nada ni para merecerlo, ni para lograrlo, y finalmente todo lo que he hecho, el Señor me ha guiado a ello, entonces no tengo mérito. Y sin embargo, debo decirles que me falta mucho todavía. Soy muy imperfecto. Y lo digo con pena, pero no puedo más que decir la verdad. ¿Cuántos felices habían? Como 5. Y si no está feliz, no está bien, pero no puede mentir, porque si no sería un infeliz mentiroso. ¿Cierto? Bueno, ¿cuántos quieren ser más felices? Eso es. Fíjense que a mí me da pena sí decir eso porque ya estoy tan feliz, pero ¿sabe qué? Que no solo se trata de mi felicidad, sino también de los míos y de ustedes. Y yo ya no tengo que pensar tanto en mí, sino que tengo que pensar también en ustedes. Pero gracias al Señor. Bueno, y creo que la respuesta ha sido, a todos los que dijeron que querían ser más felices, tienen un 100 porque efectivamente así es, así debe ser. Usted no viene aquí para ser infeliz, o no viene aquí para ser más infeliz. Usted viene aquí para adorar a Dios y mejorar su calidad de vida espiritual. Cuando mejora la vida espiritual va a mejorar todo. Y si mejora todo y no mejora la vida espiritual, pues no vale. Porque si así fuera no estaría aquí. Pero el hecho de estar aquí muestra cómo le importa a usted su vida espiritual. Y que por medio de ella, de su vida espiritual, de su salud espiritual, de su comunión con Dios, es que usted quiere llenar, satisfacer y lograr el éxito en todas las demás áreas de su vida. Muy bien. Este es un tema en el cual he estado pensando yo, no voy a decir por mucho tiempo o últimamente, sino en la verdad que por muchos años. Creo que prácticamente desde que llegué aquí. Razón por la cual de tiempo en tiempo, por no ser experto en esto, siempre estoy educándome y de tiempo en tiempo traemos algún tema que tenga que ver con la salud, obviamente siempre espiritual, pero considerando la salud psicológica, la salud mental, la salud emocional. Porque últimamente está todo ligado. Ahora, no significa que Dios no tenga el poder para sanarle en las otras áreas de su vida, pero lo cierto es que nosotros tenemos que aportar. Eso quiere decir que tenemos que tener la disposición. Y eso quiere decir que uno tiene que reconocer que tiene algún problema y buscar la ayuda para ello. Usted puede estar enfermo, pero usted primero tiene que darse cuenta, reconocer, aceptar que está enfermo, y usted dice, y lamentablemente muchos esperamos hasta última hora cuando ya estamos bien mal para ir al médico. Les voy a decir, en nuestra cultura, que queremos curar todo con una sobadita,
Y con VIX, entonces, creo que entendemos de qué estamos hablando, ¿no? Yo estaba malo y seguía trabajando y seguía empeorando y seguía trabajando y seguía empeorando y seguía trabajando. Hasta que un día ya no pude más y fui y me dijeron, pues mañana lo operamos. Está gravemente enfermo de cáncer y quién sabe cómo nos vaya a ir. Mañana lo operamos y empieza inmediatamente su quimioterapia. Si hubiera ido un año antes, muchos meses antes, habría sido otra la historia. Bueno, Dios quería enseñarme. A veces eso es en el terreno espiritual, materia, físico, terrenal si se quiere. Pero de la misma forma, ese principio se aplica en el terreno espiritual, en el terreno psicológico o mental y emocional. Entonces, por eso, hermanos, yo he orado mucho porque el Señor pueda hablarles, que el Señor pueda traer entendimiento y conciencia de cuál es nuestra condición espiritual, primeramente, de manera que busquemos la ayuda. En el año 2017, en enero, el domingo 22 específicamente, tocamos este tema. Y les voy a decir una cosa, me resbaló. A mí. Pero sin embargo yo estaba seguro que a muchos les vino, pero muy bien. Pues yo creía que estaba completamente sanado o curado de eso. Pero con el tiempo el Señor me ha ido mostrando de que el niño interior sigue lastimado, porque últimamente ese es la raíz de la gran mayoría de nuestros problemas emocionales, heridas que no han sido sanadas. Y a mí me preocupa mucho, porque me cuesta creer que pueda existir una persona 100% sana o saludable mental y emocionalmente. Entonces, ¿cuál es el problema? Me preocupa, aunque admiro mucho a los que están muy saludables, de verdad, de todo corazón, pero me cuesta mucho creer que exista una persona que no tenga algún problema. A veces llego a pensar que lo mismo que en medicina, no recuerdo el nombre, pero hay una enfermedad psicológica en donde la persona se le puede haber caído el brazo, en caso extremo, pero no reconoce que tiene un problema de salud. O sea, el problema de salud ya es no reconocer que tiene un problema de salud. Y lo mismo sucede a nivel espiritual. Hay personas que creen que están bien. Y por más y por más y por más y por más que se les dice, no reconocen que puedan tener algún problema. Ni soy yo un predicador de la prosperidad, ni de la salud absoluta, pero Dios nos ama integralmente. Y Él quiere que nosotros progresemos o prosperemos integralmente. La prioridad es la salud espiritual, por eso Él quiere que prosperemos en todo lo demás, así como prosperamos o prosperemos en lo espiritual. Quiero aclarar eso. Y pensando en el tema, ahora últimamente, las últimas semanas o un par de meses, bueno, ¿qué tan importante es esto? Dudé mucho antes de traerlo aquí, el día de hoy. Y todavía diría yo que hasta esta semana, aunque lo repasaba y repasaba, tenía algunas dudas. Como quiera, sabiendo la respuesta, yo hice un ejercicio. Dije, voy a preguntarle a estos chats inteligentes, de inteligencia artificial, a ver qué respuesta me da. ¿Cuántos están familiarizados con esto? Y lo han probado. ¿Ok? Bueno, la inteligencia artificial el día de hoy hace todo y responde prácticamente todo tipo de preguntas. Entonces, yo dije, nosotros tenemos bastante. Tenemos lo que no tiene el mundo. Para comenzar, tenemos salvación. Tenemos un Dios, un Padre celestial, y tenemos a Jesucristo, nuestro Señor, Salvador y amigo. Para mí es mi amigo. Porque Él dice, vosotros sois mis amigos, sí, obedecéis mis mandamientos. Entonces yo procuro deliberadamente su amistad. Ya no se trata tanto de traer
como de sacar. Entonces mi pregunta al chat inteligente fue la siguiente, y lo escribí para compartírselos, y vuelvo a decir, sé la respuesta, pero me interesaba saber, ¿qué cosas hay que quitar de la vida para vivir bien y ser feliz? Esa fue la pregunta. ¿Qué cosas hay que quitar de la vida para vivir bien y ser feliz? La respuesta breve la descompuse en 3 partes, pero esto fue lo que me contestó. Dice, no hay una respuesta única para esta pregunta, ya que lo que se necesita eliminar de la vida para ser feliz puede variar de una persona a otra. Sí, tiene lógica. Sin embargo, algunas cosas a menudo son perniciosas para la felicidad, como el exceso de estrés, relaciones tóxicas. Dije yo, sí, este sí sabe. Y ya trataremos esto. Malos hábitos y pensamientos negativos. La tercera parte de la respuesta. En general, enfocarse en lo que hace sentirse bien y rodearse de personas positivas puede contribuir a una vida más feliz. Entonces yo le quiero decir, en primer lugar, que usted está en el lugar adecuado. Está rodeado de personas buenas, positivas, amorosas, pero todavía imperfectas. Y de eso se va a tratar el día de hoy, porque nosotros podamos no solo identificar claramente a las personas tóxicas, sino sobre todo, porque usted no las puede cambiar a ellas, identificar al toxiquito o toxiquita que hay dentro de usted, o lo que queda todavía de eso dentro de usted. Bueno, le dije, hermano, el 2017 esto a mí me resbaló, pero en la plática constante con el Señor buscando el crecimiento y la salud. Ahora, ¿por qué me preocupa? Les voy a decir, porque mi salud mental, mi salud emocional va a afectar directamente a mi familia, mi esposa, mis hijos, que es mi entorno inmediato. Pero ¿sabe usted también a quién afecta? A todos ustedes. Difícilmente, bueno, más bien es imposible que yo pueda llevarles a un mejor terreno que yo no conozca. Yo voy a hacer el límite a lo que cada uno de la iglesia pueda lograr o alcanzar. Y aunque en algunos aspectos creo que he dado un buen ejemplo y he puesto un buen nivel, creo que en otros todavía me falta. Y el Señor me ha mostrado efectivamente que en este terreno todavía falta. Razón por la cual yo les invito a que juntos nos iniciemos en esta tarea, que hoy es el comienzo. Usted, con la ayuda del Señor, va a continuar. Y no como el que lo sabe todo y que lo ha superado, sino como uno que todavía está en el camino con una firme decisión. Amén. Le pedimos al Señor de manera muy especial la dirección de su Santo Espíritu en este tiempo. ¿Me acompañan? Padre amado, ahora vamos al tiempo del aprendizaje. Hoy día quizás de una perspectiva o de un abordamiento distinto, pero siempre sellado por su palabra. Queremos que sea su Santo Espíritu obrando de manera especial en cada uno de nosotros, sus hijos. Se lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, hoy día no hice los ajustes de reloj, digámoslo así, pero que no nos interrumpan. Muy bien, vamos con las personas tóxicas. Bueno, me refería a que no lo hice mute y igual van a estar alguna llamada. Usted que está por ahí, si tiene su celular, póngalo en silencioso, ya en adelante pondremos anuncios al respecto. ¿Quiénes son y qué hacer con ellas? Muy bien, la historia comienza y tiene que ver precisamente con conocer cómo se desarrolla el ser humano y al final de la vida prácticamente ver qué fue la enseñanza, la principal o las principales enseñanzas de vida, y todavía más tendientes a saber
¿Cómo se logra ser feliz o más feliz? En el estudio participaron 724 personas a las que le dieron seguimiento por 75 años. Nos dicen que no fue tarea fácil, y especialmente por cuestiones económicas, pero finalmente el estudio, después de 75 años, hubo diferentes personas que lo lideraron y muchas otras que cumplieron diferentes tareas. Periódicamente les examinaban de todo a estas personas. Primero, ahí está, 724. Para ver cómo estaba su salud, exámenes de todo, incluso hasta le veían su cerebro cómo se comportaba, si había alguna anormalidad. Y no solo le hacían preguntas a ellos de todo tipo, ¿eres feliz, no eres feliz, cómo te sientes, etcétera, etcétera? Sino que incluso entrevistaban a su entorno inmediato, la familia, para comparar y ver qué tan ciertas eran las respuestas que ellos daban. Concluyendo, mis hermanos, cuando termina el estudio, cuando se le da por finalizado después de 75 años, quedaban como 60 personas solamente y obviamente todas ellas mayores de 90 años. Y los resultados a los que se llegó fue, en definitiva, esto. Las lecciones no tienen que ver con riqueza, fama, ni con trabajar mucho. El mensaje más claro de estos 75 años de estudio es las buenas relaciones nos hacen más felices y saludables. Punto. Por eso, entre otras cosas, la iglesia es tan importante, porque es gente que tiene comunidad de intereses. Y lo más importante de todo es que es gente que ha nacido de nuevo, que está viva y por lo tanto sensible espiritualmente. Y gente que tiene objetivos comunes, no solo adorar y servir al Señor, sino que también el lograr vivir esa vida que nuestro Señor Jesucristo quiere que vivamos, una vida a plenitud, una vida plena y abundante. En ese sentido, después de la familia, este es el entorno ideal. Así que una vez más, felicitaciones a los que se encuentran aquí con nosotros. Después de eso, vamos a ver, esta es una página, un dibujito de una página cristiana que dice, parece mentira, pero tu calidad de vida mejora drásticamente cuando te rodeas de personas amorosas, inteligentes, buenas, positivas y amables. Así que no hay duda de ello. Ahora, algunas breves conclusiones. Sabemos que somos seres sociales y las relaciones son importantes en nuestra vida. Del mismo modo que se comprobó que las relaciones son tan importantes y necesarias para vivir una mejor vida, también puede llegarse a vivir la peor vida si esas relaciones no son las adecuadas. Dime con quién andas, dice el dicho, y te diré quién eres. En Harvard, el estudio dice al respecto que usted terminará siendo como aquellas 5 personas más cercanas a sus relaciones o más habituales, con las más concurridas. Entonces, por eso que hay que tener mucho cuidado con quién uno se junta, porque finalmente va a terminar pareciéndose. No sabíamos, dice, tal vez que eran tan determinantes para nuestra salud física, mental y emocional. Física, mental y emocional. Y esto es bien interesante porque nos afecta como un todo, integralmente, incluso la salud física. Si hay una persona, que ya vamos a ver los detalles, tóxica, y se acerca a usted, probablemente hasta le dé molestias en el estómago, retorcijones, se le ponga duro el cuello y así sucesivamente. Casos extremos, le empieza a parpadear un ojo, ay, muchas cosas. O le puede pasar a la otra persona si usted se acerca. Ojo, es lo que queremos ver. Por eso hay que ponerse manos a la obra y aprender a relacionarse, o por lo menos huir de aquellas personas que nos hacen mal. Debo decir que el consejo, y lo van a ver hasta el final, esencial en psicología es ese. Pero en el terreno espiritual tenemos que considerar 2 cosas. El que nosotros estamos llamados a amar. Eso quiere decir, en primer lugar, a acercarnos. En segundo lugar, a no darnos por vencidos. Y a no separarse, a no divorciarse. Porque el tóxico o la tóxica puede estar también en casa. No solo en la iglesia, no solo en la escuela, no solo en el trabajo. Hecha la aclaración. Por ejemplo, las personas tóxicas.
Por eso hay que ponerse manos a la obra y aprender a relacionarse o por lo menos a huir de aquellas personas que nos hacen o les hacen mal. Muy bien, mis hermanos, vamos ahora. Tienen la hojita y tienen mucho espacio para que ustedes puedan hacer apuntes. Aquí adelante llenan y llenan hojas, no sé qué tanto, escriben, qué velocidad. Me lo va a compartir sus apuntes porque están buenos después, ¿ok? Bueno, ¿qué es una persona tóxica? Vamos a ver algunos detalles y también un dibujito dentro de poco. Hay muchas cositas. Entonces, mi recomendación es la siguiente. Usted, ya oramos, ponga atención, concéntrese y, por supuesto, usted va a hacer como una mirada panorámica al ver todas estas características, una mirada panorámica en sus relaciones. Porque también es bien importante, por supuesto, que usted pueda identificar dentro de sus relaciones a este tipo de personas, porque ellas son las que le afectan, ellas son las que le enferman, ellas son las que le complican su existencia y le hacen infeliz. Y eso va a ser fácil, porque es muy fácil mirar la paja en el ojo ajeno. Así que eso va a estar fácil, no tengo que darle yo más detalles. ¿Dónde va a estar la tarea difícil aquí? Mirarse en el espejo y ver qué puede ir quedando todavía. Y si usted me dice que no, eso quiere decir que lo vamos a tener que repetir dentro de algún tiempo. Ya le dije, hace casi 6 años me resbaló. Pero como estamos trabajando y seguimos trabajando, el Señor se ha encargado de mostrarme que todavía hay trabajo que hacer. Estos están en todos lados, en el trabajo, en casa, en la calle, en la iglesia, incluso podemos hacerlo hasta nosotros mismos. La clave está reconocerlo. Son personas que nivelan para abajo, le bajan, que meten miedo o culpa o que manipulan. Estos son adictos adicionales, necesitan hacer sentir mal al otro para poder sentirse bien ellos. Explica el psicólogo y escritor Bernardo Stamateas, que es cristiano, autor de libros que se han convertido en bestseller como Pasiones Tóxicas o Gente Tóxica. Usted platíquele al Señor, y porque hay que descubrir aquello que no está bien en cada uno de nosotros. Y no se conforme si la respuesta que usted siente en su mente o en su corazón es un no, todo está bien, no tengo nada que mostrarte, sepa que ese no es el Señor, que ese es usted, su propia mente que le está contestando, que es una persona tóxica. Bueno, otra forma, y esto es interesante porque en adelante vamos a cambiar la terminología, otra forma de denominarle a ellos son personas víricas. Entonces, cuando aparezca vírico en adelante o vírica, estamos hablando persona tóxica. Persona tóxica en una palabra es vírico. Y dice que estas personas le contagian a usted, tienen una carga negativa, digámoslo en otras palabras. Y cuando esa persona se acerca, incluso aún antes de acercarse, muchas veces está la toxicidad de una persona que el solo hecho de que le mencionen el nombre o sabe usted que va a tener un encuentro o incluso lo ve en la distancia, ya su estado de ánimo cambia. Porque su carga negativa es tal que le afectan a usted en su humor, le pone de mal humor, le entristece, le amarga y usted lo llega a sentir incluso en su propio cuerpo. No voy a hablar de mí, pero sí en ese sentido, pero cuando estas personas aparecen, yo recuerdo, me ha tocado tratar con algunos. Ahora es interesante, estas personas contagian, contagian. Por eso que uno también tiene que cuidarse y no tener o no buscar al menos ese tipo de relaciones, porque lo único que vamos a conseguir si no estamos perfectamente preparados o enteramente preparados es que nos vamos a afectar, nos vamos a contagiar. Y había un caso de que nada más aparecía el nombre en el teléfono y incluso mi esposa me decía, ¿por qué no respondes? No es un hermano de la iglesia. Le hacía yo. Híjole, a ese punto pueden llegar a afectarnos, hermanos. Es igual que un virus, viene y le contagia y usted se empieza a enfermar y a enfermar y a enfermar. ¿Qué es una persona tóxica? Bueno, vamos a algunos tipos de ellos. En primer lugar, las víctimas o victimarios son los pasivos. Dice, los que echan la culpa de sus males a los que tienen alrededor. Ahora, hermanos, ¿de quién culpa usted a sus males? Alguna vez vamos a ser nosotros víctimas y obviamente nos habrán afectado. De hecho, lo hicieron. Y el que una persona al final del camino llegue a transformarse en una persona tóxica tiene que ver mucho con lo que le hayan hecho, especialmente en su infancia.
Pero si ya siendo un adulto continúa con esa actitud o esa es su respuesta recurrente ante cualquier cosa, bueno, es que es un tóxico pasivo, vírico pasivo. Nunca son responsables de lo que les ocurre, obtienen la atención a través de la queja y hacen sentirse mal al que no les presta la atención que ellos creen merecer. Así que cuando uno ya no les pone mucha atención, bueno, en realidad responden y de la, voy a decir, de la astucia o de la inteligencia de su enfermedad, de una forma tal que a usted le van a hacer sentir culpable. Estas personas contagian así tristeza, frustración y apatía. Piense, ¿qué le contagia a usted tal o cual persona? ¿Y qué le han dicho que usted contagia? Bueno, víricos caraduras, los que siempre piden favores pero nunca dan nada, y cuando se deja de satisfacer sus necesidades comienza la crítica y el chantaje emocional. ¿Qué más? Estos generan el sentimiento de aprovecharse y usted se siente que se han aprovechado, que le utilizan o que nada más le quieren para tal o cual cosa. Le buscan, tiene personas así en su entorno. ¿Qué otro tipo hay? Los criticones, su vida es aburrida o frustrante, así que destrozan todo lo que les rodea. Nunca reconocen los méritos de los demás ni hablan positivamente de nadie. Transmiten desesperanza, vergüenza e incluso culpa si se participa en su juego. Hermanos, y debido a esto mismo y a la obra de sanación que el Señor ha ido realizando en mi vida especialmente, es que a través del tiempo, y una de las primeras cosas que me escucharon decir, primero, no chismes. Y voy a decir, cuando recién llegué aquí a la iglesia, obviamente había heridas. Había habido división y había herida, y uno decía una cosa y otro decía otra cosa. Y bueno, y si eso no se cura, no se sana, va a llevar a transformar a las personas en personas tóxicas, personas que han sido lastimadas, que tienen heridas abiertas y que llegan a herir. Entonces, hablar en positivo para no contagiar. ¿Qué más? Víricos con mala idea o malas ideas, diría yo. Todo lo anticipan y lo interpretan como algo negativo. A todo el mundo le ven una mala intención. Transmiten indefensión, inseguridad y ansiedad. Yo creo que ya estamos pensando y espero que el Señor pueda estarles ayudando a recordar. Yo le digo, he pasado por todas estas cosas. Por todas estas cosas. Y tomando conciencia precisamente de esas heridas y de la toxicidad que había en mi vida, es que he estado constantemente atendiéndome con el Señor y con la ayuda de mi esposa. Ahora les voy a decir un poco, porque siempre hay una explicación y una razón, algo que provocó. Vengo de un país que conoció 20 años de dictadura. El país enfermó. El país enfermó. Mi familia enfermó. Yo estaba enfermo. Y algunos han ido sanando porque se lo han propuesto y otros no sanaron. Entonces, de ahí viene. Yo no sé cuál sea su trasfondo, pero que usted pueda pensar también, bueno, si mi circunstancia, mi ambiente, mi entorno, mi tiempo, mi historia, etcétera, etcétera, no fue la mejor, entonces, bueno, eso mismo puede usted comenzar a darle luz de que puede que no esté tan bien como usted piensa. Y de eso se trata, de poder descubrir, en primer lugar, la enfermedad. Los víricos psicópatas son los que humillan, faltan el respeto, pegan, amenazan, provocan que se sientan ridículos y menospreciados, dinamitando la autoestima. Contagian miedo y odio. Y aunque parezca mentira, por supuesto, hay de esto también, todavía queda. Tristemente, todavía hay. Y la palabra del Señor, y yo creo que aquí nos va a llamar la atención. Si tuviéramos que decir, bueno, cómo lo dice o cómo nos advierte en pocas palabras la Escritura acerca de la existencia de personas con estas características, que en primera instancia son una enfermedad o consecuencia del dolor, de heridas no sanadas, no superadas. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y esos golpes de espada, esas palabras como golpes de espada, esas malas palabras,
En otras palabras, valga la redundancia, palabras que no bendicen, sino que causan daño. Pueden ser de diferente tono o tenor, como por ejemplo, la persona que es negativa. Obviamente a nadie va a hacer bien con su platicar, con su hablar negativo, siempre de lo que está hablando, de lo negativo. La persona pesimista, no va a resultar, no. Y estamos viviendo en un mundo tóxico, sino por ejemplo los videos de las diferentes redes sociales y le comienzan a platicar de cosas malas, de todo tipo de cosas malas, de cosas pesimistas, no lo que viene y empiecen a comprar y empiecen a juntar a modo de ejemplo. ¿Qué están haciendo? Están intoxicando a la sociedad. Y luego, ¿qué sale hablando la persona que vio esos videos? Pues lo mismo, y con miedo y con pánico, no, si esto se va a poner peor y así sucesivamente. ¿Y qué otros matices puede tomar hablar, esta lengua del hombre tóxico? Puede llegar a los extremos inimaginables, como la ofensa, y palabras que hay personas, especialmente en tipo medio ya psicopático, que dicen cosas que muchas veces uno aún con la mejor inteligencia, yo no tengo la capacidad. He tenido la capacidad en mi enfermedad de decir cosas malas, hirientes, negativas, pesimistas, etcétera, etcétera, derrotistas, en fin. Pero hay personas que traen una inteligencia que yo no he tenido la capacidad para responder asertivamente. Y nada más es como que le entierran el cuchillo de una forma en que usted ni lo vio venir, ni se lo puede quitar. Nomás siente que ahí está y que ahí queda. ¿Le ha pasado? Punto 1. Más importante, ¿lo ha hecho? Líbrenos el Señor, perdónenos el Señor, ayúdenos el Señor. Seguimos. La burla es el medio que emplea el ignorante acomplejado para sentirse sabio. ¿Ha visto alguna persona así? Esta es otra forma en que ese hablar del tóxico, en que esa palabra aguda como una espada se manifiesta. Y la broma, y la broma, y la broma, y la broma, y la broma. Lo he visto. Y esa broma comienza a molestar, y a molestar, y a molestar, y a molestar. Y finalmente saca lo peor de una persona. Pero ¿sabe qué? También he visto la justicia del Señor. Eso quiere decir que el malo, el malvado no va a prevalecer. Le habrá ganado una batalla, por así decirlo, pero al final la guerra y la victoria se la da el Señor al justo. Entonces nunca pagar mal por mal, sino por el contrario. Pero seguimos aprendiendo. ¿Cómo identificar a una persona tóxica? Y aquí comienza la lista de... Hermano Andrés, ¿me podría hacer un favor? Creo que sobraron hojitas. Si me puede traer unas 2 y se las trae aquí a mi hermana que está al frente porque ya la llenó por los 2 lados. No se olvide que me tiene que prestar después ese apunte. Ok, seguimos entonces, mis hermanos. ¿Cómo identificar? Va a haber una lista larga de cosas, usted no tiene que tenerlas todas o la persona no tiene que tenerlas todas. Lo que es más, la persona de fuera probablemente va a tener muchas, pero ¿sabe qué? Usted solo tiene que quedarle si acaso unas poquitas. Y esas son las que usted va a apuntar para posteriormente quitarlas de su vida. Provocan emociones negativas, es la principal característica, emociones negativas que... Si usted le provoca a cualquier persona una emoción negativa, probablemente ya esté enfrente de un vírico o de un tóxico. Son habladores negativos, no hacedores. En vez de hacer las cosas, hablan de por qué no pueden hacer o se quejan durante gran parte del día. Yo recuerdo muy bien y escuchaba el testimonio de un vecino que tuve hace muchos años y él decía, no, yo iba a ser gran futbolista, pero no pude serlo porque, y así le dijo, porque no tenía... No lo entendí muy bien, porque hasta donde yo sé, la gran mayoría de los grandes futbolistas
pues no tenían nada. Y por eso se esforzaron tanto para llegar hasta donde se encuentran. Evidentemente había toxicidad. No intentan nada. La gente que intenta cosas difíciles inspiran a los demás, y la gente tóxica no inspira, ni siquiera intentan algo o se arriesgan a intentarlo. Otra característica: se quejan de todo, son especialmente negativos, se centran en los problemas, solo ven la perspectiva negativa e impiden centrarse en las soluciones. Yo recuerdo que en los peores tiempos fui a platicar con un señor joven, entre paréntesis. Y este señor joven, obviamente yo era un adolescente, este señor joven pues tenía muy buen trabajo, estaba casado, tenía bonita familia, y no sé cómo es que le terminé contando mi historia. Y me dijo, no recuerdo exactamente todo lo que me dijo, pero esto me llamó la atención. Me dijo, yo soluciono problemas, no cuento problemas. No, hombre, fue un bofetadón bien grande. El tóxico los va a andar platicando, no va a buscar la solución. Normalmente se alegran cuando la gente se une a ellos y se queja de las mismas cosas. ¿Cree usted que es así? Si usted ya conoce o ha identificado a algún tóxico, y eso ocurre en todas partes, incluyendo la iglesia, nosotros ya sabemos quiénes son, si ese es el gran tóxico, quiénes son los tóxicos chiquitos. Son los que andan alrededor ¿de quién? Del gran tóxico. Se juntan. Y aquí les voy a contar una experiencia. Mi camioneta, que ahí está, pobrecita, que ya no puedo salir a rumbar con ella, pero bueno, ya veremos qué se hace. Cuando estaba nuevecita, ¿cómo la cuidaba, verdad? Pues, ya de viejita también la cuidé, pero más cuando estaba nuevecita. Y uno, ¿qué es lo que hace? Estaciona su vehículo cuando está nuevecito. ¿Dónde lo estaciona? Lejos. Lo más lejos posible. Bueno, y esa troquita, la verdad, es que para lo más que la ha ocupado, de verdad. Primero, yo digo que es de la iglesia, porque para todo lo que se necesita en la iglesia aquí ha estado siempre, por más de 20 años. Y segundo, es porque cuando se llena el tarro de la basura en casa, ¿dónde echamos más basura? Tomo las bolsas y las pongo atrás. O otro tipo de basura, como cuando se hacen trabajo, pedazos de madera, de sheetrock, etcétera, etcétera, ahí van atrás. Y ya después se van a tirar allá al basurero municipal. Bueno, en esta oportunidad no había ido a tirar la basura, sino que ahí estaba. Y fue en Walmart. Y dije, bueno, como quiera me voy a estacionar lejito. Y después se me ocurrió, bueno, lejito y a la sombra, ¿por qué no? Aprovecho doble ganancia. Estoy verde todavía, o estaba. No, sí, todavía. Porque me había olvidado de cierto detalle, ¿no? Cuando usted lo pone debajo de un árbol, ¿qué le va a pasar a su carro? Se lo van a ensuciar. Bueno, me lo ensuciaron. Yo creo que terminé de aprender la lección. Y en otra oportunidad dije, ya no me va a pasar lo mismo. Iba con la troquita, con la carga que se había acumulado de otra vez. Y me fui a poner lejos, pero ya no debajo de un árbol. Y cuando volví, ¿qué cree usted que pasó? Otra vez. Pero ¿cómo si no la puse ahora debajo de un árbol? Lo que pasa es que como quiera de lejos, estas avecitas, especialmente las gaviotas, ven los desechos y de lejos y descienden y pican y entre que vuelan y... Hermanos, las personas tóxicas se juntan. Entonces, mucha atención. Si usted no es, le van a calificar. Si usted no es, se va a volver. Otra característica, aunque quieran agradar, buscar la aprobación o no parecer maleducado para usted, es conveniente no unirse a estas quejas y cortar por lo sano cuanto antes. Se une a estas personas quejosas, usted va a terminar del mismo modo. Porque además cuando una persona se queja, entiéndase bien, se está quejando no solo de algo, sino también de alguien.
de una persona y eso se termina transformando en una plática negativa, tóxica. Muy bien, ¿cómo identificarles? Cuentan siempre sus problemas y nunca lo positivo que ocurre en sus vidas. Y entiendo, y no por eso usted no vaya a tener la confianza de platicar o platicarnos entre nosotros cuando alguna vez hay algún problema, pero entiéndase, la característica de esta persona vírica o tóxica es que siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Ahora, puede suceder, y le vamos a decir una mala racha, un tiempo largo en donde hay, ¿no le ha pasado? Una prueba tras otra. Y a veces un problema de salud tras otro. Pero en el caso del vírico o tóxico, ¿qué sucede? Que nosotros sabemos bien cuando ya no hay problema. O aún en medio de los problemas, nosotros sabemos que está la mano del Señor y que hay bendiciones. Y aún digo, si por malo que esté, yo le voy a dar gracias al Señor porque estoy con vida. Estoy seguro que hay mucho más por qué dar gracias y uno puede compartir eso. Teniendo la opción de compartir una cosa u otra, el tóxico siempre va a optar por contar lo negativo, los problemas. No ve la bendición en medio de ellos. Suelen hablar continuamente de sí mismo, alimentando su propio ego. Entonces eso quiere decir que en realidad no hay una humildad. Hay un ego que está disfrazado o que se disfraza incluso cuando están hablando de los problemas, de las cosas malas, porque en el fondo, ¿cuál es el propósito de ello? Llamar la atención o ser el centro de atención. Si no lo pueden lograr de otra forma, lo hacen de esta manera. Y les voy a contar. ¿Recuerdan que les dije que vengo de un país que enfermó? Antes de eso la cosa no era así. Enfermó en medio de una dictadura. Imagínense, 20 años, todos los que nacieron y se criaron durante ese tiempo, ¿qué otra cosa recibieron? Entonces llegó un punto y en la enfermedad, socialmente, voy a hablar primero en Chile, cada vez que se encontraba uno con otro, ¿de qué iban a hablar? Pero luego, y el desempleo, no se diga. Personas que hasta estuvieron desempleadas, o sea, sin un empleo fijo por años y años y años y años y años y años. Y cuando llegaron a encontrar un empleo, el gobierno, el régimen se encargó, lo mismo que como en Cuba, de proveer un trabajo. Y un trabajo donde viera usted cómo había que aplicar para poder obtenerlo y la preferencia en primer lugar era solamente para el jefe de hogar. Después hubo otros programas que para las mujeres. Y después hubo otros programas para los hombres jóvenes, como yo. También entré ahí un par de meses. Y lo que pagaban eran el equivalente, al menos en la época, a $20. ¿Qué se hacía? Y cuando se juntaban entonces uno con otro, la cosa es, ¿y cuánto llevas desempleado? Entonces los que estaban desempleados en la competencia, no, yo llevo 3 años. Y el otro dice, no, pues yo llevo 4. ¿Qué? Bueno, eso queda y se manifiesta en otras áreas. Alguien platicaba con una de estas personas heridas, lastimadas, tóxicas, por lo tanto, ¿y cómo estás? No, estoy mal. ¿Y qué te pasa? Y le empezaba a contar todas las enfermedades que traía. ¿Y qué cree usted que hacía la otra persona? Pues eso no es nada, yo tengo esto. Oiga, ¿dónde está el orgullo? ¿Dónde está la dignidad en todo esto? Bueno, heridas, tóxicas. Ahora, del mismo modo en que una persona cuando tiene flu, por ejemplo, ha sido contagiada, o tenía ahora COVID, se transformaba en una persona tóxica, porque contagiaba o infectaba a las otras. En el terreno emocional, en el terreno psicológico, es lo que sucede con este tipo de personas. Entonces, por eso la razón de identificarlo y tener cuidado con ellos. Se ponen excusas para todos. Y esa era solo uno de mis rasgos principales. No sé si los que estuvieron más cercanos a mí desde que llegué a este lugar, y yo les dije, una vez lo confesé en todo este tiempo, que cuál era una de mis frases favoritas. Y mi esposa me decía, no diga eso, pero es que hasta que cambiamos. ¿Sabe cuál era mi frase favorita? Es imposible. No se puede.
¿Y qué creen ustedes? Pues no se podía. El tóxico, porque está contagiado, porque está enfermo, tiene esos pensamientos y finalmente eso termina siendo su vida. El hombre es lo que cree. Muy bien. Lo que piensa. Critican a los demás y fomentan los rumores. Y constantemente le digo ya a mi esposa, y a veces le platico, ¿sabe que tengo preocupación? Porque estoy hablando, pienso y realmente creo que puede ser así, pero me preocupa y me preocupa mucho, y ahí me pongo a analizarme mirándome al espejo cuando estoy pensando algo negativo de alguien. Y todavía tengo mucho más cuidado en decirlo porque puede ser el tronco que está en mi ojo. ¿Entiende usted? Y de eso se trata la palabra, de que nosotros podamos realmente mirarnos en el espejo de la palabra y poder ver lo que el hombre no ve, pero Dios puede perfectamente al corazón, a nuestro corazón. Características: son arrogantes, no confiadas, sino arrogantes, es decir, creen que lo que saben, que lo saben todo y se sienten superiores a los demás. Y no aprenden más, o no aprenden nada, o en realidad no saben nada. Y aquí nosotros decimos que nosotros estamos para aprender, para aprender. No somos la gran cosa, pero para allá vamos. Los grandes, una de las características de los grandes es que están siempre aprendiendo. Y tienen la actitud de humildad para escuchar incluso al más humilde. Porque sabe usted que toda persona tiene algo que compartir, algo que decir, algo que enseñarnos. Y si nosotros vamos con esa actitud, y yo voy de verdad con esa actitud, con esas personas, con todas las personas, vamos a aprender, vamos a crecer. Se hacen las víctimas, nada es responsabilidad de ellos. Los demás, o la suerte, la mala suerte, tiene la culpa. Envidiosos, nunca son agradecidos con lo que tienen, y cuando alguien consigue algo, los critican y los envidian, no los admiran. Y prueba de que usted no es tóxico, no es vírico, es cuando usted puede reconocer las virtudes y los éxitos de los demás y usted admira. ¿Qué es lo bueno de esa actitud? Es que usted también lo puede lograr. Pero si usted solamente envidia y por lo tanto va a hablar negativo de aquel o de aquella, usted no va a lograr nada en la vida. Me acuerdo cuando recién llegué a este país y lo que primero que hice, me fui a estudiar a TSTC en Harlingen. Y primero iba caminando y después de que empecé a trabajar, me prestaron $80, me compré una bicicleta, la pagué en el segundo cheque y ya comencé a ir a estudiar en bicicleta. Y a trabajar en bicicleta, pero al principio era caminando. Y después que entré a estudiar ahí, me dieron trabajo ahí, antes de obtener trabajo en una fábrica, work study que le llamaban. Y me mandaron a la impresora de la escuela. Y ahí había un señor, y era Rosas, su apellido. Y él trabajaba ahí, y me contó su historia. Y me contó cómo tenía y compraba apartamentillos viejos, destrozados, que se hundían y que los reparaba y los rentaba. Oh, yo bien interesado y le escuchaba. ¿Y cómo le hace aquí? ¿Y cómo le hace acá? Así me decía. Fui en Harlingen a la Calvary Baptist Church. Y seguro sabrán dónde queda. Y le pregunto yo, ¿dónde vive? Me dijo, ahí al frente de la Calvary Baptist Church. ¿En la esquina? Sí, pues en la esquina, no hay más casa que la mía, en la esquina. ¿Y yo qué voy a verla? Bueno, él dijo la esquina, pero en realidad ocupaba media cuadra, media manzana. O sea, desde la esquina hasta la mitad. Y lo mismo para atrás. Bueno, para atrás creo que salía hasta atrás. Y una casototota. Ya no le dije yo que había ido a ver la casa, pero ya sabía la casa. Y lo veía que andaba en una camionetita vieja, pero bien pintadita, roja, solo. Otra vez lo vi con su hijo.
Y después lo vi en un Mercedes rojo deportivo, de colección, antiguo pero impecable. Entonces dije yo, esta historia está interesante. A su vez me di cuenta que otros maestros y directores de departamento le tenían envidia. Dije yo. Estaba soltero, recién llegado. Después me casé y compramos el primer lugar donde vivimos, que quedaba cerca de ahí. Y cuando salgo a caminar, era un mobile home. Y estaba bien viejito. Y estaba medio feito, pero lo dejamos impecable, como un castillito. Y cuando empezamos a conocer como el área, ¿qué creen? Me encontré con algunos de aquellos maestros y otras personas que tenían. Uno era jefe de una carrera en el colegio y que eran mis vecinos. Y bien envidiosos y mucha mala que le tenían a aquel que era dueño de media manzana. Y en ese tiempo él tenía, porque me acuerdo muy bien. ¿Y cuántos tiene usted? Me dijo. Pues dijo, no mucho, tengo 20 unidades, incluso no dijo ni casa ni apartamento, dijo 20 unidades. Me imagino que habrá ido creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, hermano, ¿qué siente usted? ¿Qué siente usted? ¿Siente admiración o le empieza a encontrar peros o defectos? Y eso le va a indicar qué es lo que hay en su corazón, quién o cómo es usted. Muy bien, seguimos. Mienten, entonces mienten. Conscientes o no de ello, van a mentir. Quieranlo o no, van a mentir. Una persona tóxica, por una u otra razón, siempre, lamentablemente, va a estar mintiendo. Y a lo mejor no quiere. La mejor de las intenciones es no hacerlo, pero lamentablemente, quizás una buena forma de expresarlo, está hablando por la herida. No hay veracidad, no es preciso lo que dice, o le pone o le quita, y por lo tanto eso se transforma, en el mejor de los casos, en una media verdad, y una media verdad es una media mentira. Muy bien. ¿Cómo identificar a la persona tóxica? Juzgan sin saber, sin pensar, sin saber y sin analizar. Suelen ser ovejas, no tienen iniciativa propia y suelen hacer lo que la manada hace. Suelen ser bastante manipuladores y sus relaciones son muy absorbentes, egoístas, celosos y paranoicos, y sobre todo absorbentes. Si usted se encuentra con el tóxico, no le va a querer dejar, porque andan buscando a quién intoxicar, a quién envenenar, a quién contarle sus problemas, a quién hablarle mal de otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Hablan continuamente y en exceso de sí mismas, olvidándose de las personas que tienen a su alrededor, y de esta forma alimentando inconscientemente su ego. Y esa es otra característica, volvemos a reforzar, en el fondo es de sí. Y de una o de otra forma van a estar o querer llamar la atención. Las personas que sienten o viven bajo alguna actitud tóxica no son felices, ya que su modo de pensar les impedirá vivir en paz y en armonía con los demás y o su entorno. Todos somos responsables de cómo queremos y deseamos vivir, y en consecuencia disponemos por naturaleza de los recursos necesarios para modificar ciertas actitudes y gozar de más felicidad en nuestras vidas. El punto es, últimamente, uno decide qué es lo que quiere ser, cómo quiere ser. Es cierto, y ya lo mencionamos, que esto nace inicialmente de alguna herida, y especialmente de la infancia. Pero también puede nacer, no necesariamente de una herida, se puede aprender como todo lo que uno aprende en casa, de escuchar a los papás. Puede no haberle pasado nada, pero si a los papás les pasó algo, si los papás están heridos y ellos hablan por su herida, por su dolor, esta persona, niño o niña, a lo mejor no le pasó nada, pero finalmente los papás contagian y ellos lo aprenden. No saben por qué, pero es que así se hacía, así se decía. Y así es como hay comunidades y hasta naciones enteras tóxicas, enfermas. Pero el punto es, usted puede cambiarlo. Y no solo eso, si fuera el caso, su caso, tiene que cambiarlo. Bueno, tomando responsabilidad es que me propuse trabajar en ello, pensé que lo había logrado todo y después descubro de que todavía queda. Ahora, ¿qué me muestra el Señor a mí en esto?
Honestamente, hermano, yo pensé que para los 50 años ya iba a estar completamente sanado, curado, puedo decir incluso maduro, crecido en todos los aspectos. Y llego a los 60 y me doy cuenta que todavía falta, Lo bueno de esto es que hay vida y todavía puedo seguir trabajando. Y líbreme el Señor de repetir lo más triste que me ha tocado ver. Ancianitos en los 80, algunos más, y todavía enfermos. Morir con un corazón herido, morir con heridas abiertas. Eso es muy, muy triste. Y por supuesto no queremos que nada de eso suceda. Y siento que yo soy, no solo el pastor, sino todavía hasta uno de los mayores, que es lo que yo quiero para los jóvenes, para mis jóvenes especialmente, para los hijos, para los pequeños, que ellos puedan tener otra vida. No sé quién habrá nacido aquí en cuna de oro, yo no. Si no nació en cuna de oro, eso quiere decir que usted ha tenido que luchar mucho en la vida, que ha tenido que trabajar duro. Y ha tenido que soportar también muchas situaciones y circunstancias. Desde que llegó aquí, si es que no nació aquí. ¿Y usted qué quiere para sus hijos? ¿Qué queremos para nuestros hijos? Yo les voy a decir, yo quiero, y es lo único que les enseño, que sean fieles al Señor. Eso les garantiza el éxito en la vida. Pero también quiero que sean emocionalmente sanos. Y para que los hijos sean emocionalmente sanos, ¿qué tengo que hacer yo? Curarme. Sanarme. Usted, papá, mamá, abuelitos incluso, que dicho eso de paso, no me creerán, pero yo también soy abuelito. Tenemos que sanarnos, curarnos de todo a todo. Somos responsables. Pablo Neruda, mi esposa le gusta mucho, dice, tú eres el resultado de ti mismo. No culpes a nadie nunca. Nunca te quejes de nadie ni de nada, porque fundamentalmente tú has hecho lo que quieres de tu vida. Finalmente, sea lo que sea que le haya pasado, es usted quien decide cómo va a responder a cualquiera y a todas las experiencias de su vida. Usted puede decidirse llorar o secarse las lágrimas, ponerse en pie y echarle ganas para adelante. Finalmente, es su decisión. Bueno, ¿cómo identificar a una persona tóxica? La palabra nos dice en 1 Corintios 15:33, dice, no se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Bueno, no siempre es fácil, porque ¿cómo identificarla? Y por eso la palabra nos dice, no se dejen engañar. Y él viene con palabras y llega a su oído y usted quiere escuchar y usted quiere saber, está interesante y al final usted termina envenenado. Finalmente, mis hermanos, entonces, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Primero, reconocer, identificar, tomar conciencia de estar ante una persona tóxica y cómo nos afecta. Y reconocer, identificar y tomar conciencia nos incluye. No solo incluye a los de casa, es fácil mirar desde afuera, nos incluye a nosotros. Y esto quiere decir mirarnos en el espejo. ¿Qué soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo afecto a la familia? Y si soy yo, tenga misericordia de mí el Señor y ayúdeme y yo a echarle ganas. Porque esto va mucho más allá. La palabra dice, ay de aquel que hiciere tropezar a uno de estos mis pequeñitos. Mejor le fuese atarse una piedra de molino al cuello y lanzarse a lo profundo de la mar. Papá, mamá, abuelitos. Esa es nuestra responsabilidad para con los nuestros. Entonces, en vez de atarnos esa piedra, pues mejor gastemos tiempo, energía en mirarnos al espejo y en sanarnos.
Marque los límites, otra cosa, marque los límites, haga visible la situación que le molesta, háblelo abiertamente y de manera asertiva y si es necesario, márchese. Recuerde que las personas tóxicas no intoxican a quien quieren, sino a quien pueden, a quien se deja, ya lo sabe. Mantenga como arma fundamental la amabilidad. Somos creyentes, somos cristianos, somos hijos de Dios, especialmente nosotros. Y las actitudes positivas, aunque cueste, si se mantiene en su sitio, frenará los ataques. Les voy a decir, la amabilidad y la actitud positiva, este tipo de personas la repelen, no le gusta, se juntan entre ellos. Usted ya no va a ser su amigo. Entonces, estas son las cosas que usted puede hacer. Y entiendes, usted ser bueno, ser sano, ser positivo, ser optimista, pues ya con eso, o se contagia, aunque lo más probable es que huya. Pero es una forma también de prevenirse. Si solo le hablan de problemas y siempre ese es el único tema en sus contactos con alguien, hágalo reflexionar, pídale que se active y que busque soluciones. Usted no es un paño de lágrimas perpetuo ni un solucionador, ayudador. Pero usted no es el responsable por la vida de los demás, solamente por la de su familia, cónyuge y a hijos, porque de ellos va a dar cuenta. No permita que nadie critique delante suyo a personas que no están presentes. Si entra en ese juego, será igual que ellos. Entonces yo por eso siempre les digo, no. Cuando venga el hermano Andrés, ahí vamos a platicar con él, pero en persona. Y el hermano Andrés sabe, estamos jugando. Nunca deje que nadie le maltrate, le menosvalore ni le falte el respeto. Aleje de usted a los psicópatas, que les voy a decir caso extremo de persona tóxica, porque esa llega incluso a lo físico. Quítenles el poder, evite a estas personas, no les permita el acceso a su intimidad, abstráigase mentalmente de su presencia y comportamientos, no haga caso, no le dé importancia, no se ofenda. No es fácil, pero no se ofenda. Y sobre todo no permita nunca que nadie le inocule el virus que le haga mutar en una persona tóxica. No es fácil. No es fácil porque ya dijimos que este tipo de personas están en todas partes, en la escuela, en el trabajo, aún en la iglesia y por supuesto en casa. Y puede ser el cónyuge, el papá o la mamá, y las criaturas, ¿qué culpa tienen? Ellos simplemente repiten lo que escuchan y repiten los patrones de conducta que aprendieron en casa. Estos son las personas tóxicas, las personas a las cuales nosotros tenemos que evitar. La palabra del Señor nos dice que tenemos que, la salud mental nos dice que debemos alejarnos físicamente, que debemos alejarnos mentalmente, poner barreras que no lleguen a nosotros, protegernos, y alejarnos emocionalmente. Y la palabra del Señor nos lo dice claramente de esta manera en 2 a Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5. Fíjese que en medio hay una descripción precisamente de este tipo de personas. Dice, también deben saber esto, que en los postreros días, de manera especial, a eso se refiere, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, y cuando dice hombres se refiere a mujer también, por supuesto, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán incluso apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Díganme usted,
si cualquiera y todas estas descripciones, características o cualidades de las personas, especialmente en los últimos tiempos, no está representando a un vírico o a un tóxico. ¿Está? Sí. Otro detalle importante, y que estos se está refiriendo a los que están dentro de la iglesia, que tendrán apariencia de piedad, que se van a decir hermanos, que se van a decir pastores, que se van a llamar a sí mismos profetas, también de paso aprovecho, que se van a llamar a sí mismos apóstoles y así sucesivamente, pero negarán la eficacia de ella. Serán falsos, por sus hechos, por sus frutos, se les conocerá porque lo van a negar. Y esto no tiene que asombrarnos porque lo mismo que el tóxico pretende, quiere y se esfuerza en disfrazarse, dice que estos y que Satanás mismo y sus ministros, de paso, se viste como ángel de luz. Entonces, hermanos, ¿qué hacer con una persona tóxica? ¿Qué hago yo en este tiempo y en medio de estas personas? Deben saber esto. A estos, eviten. Entonces, en un principio sonaba así algo duro, pero en definitiva, por su salud, por su seguridad, evíteles. Y recordemos lo que vimos al principio, ahora en otra versión: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenga mucho cuidado con quien platica o con quien se dedica a platicar. Porque si esta persona es tóxica, ¿qué va a pasar con usted? Usted se va a corromper, usted se va a infectar, usted se va a intoxicar. Dime con quién andas, te diré quién eres. Y de paso, mis hermanos, porque nadie culpe a nadie, finalmente este pensamiento, qué mejor ejemplo también de una persona tóxica. Y fíjese, era un apóstol. Y Judas tenía o tuvo el mejor pastor, el mejor líder, el mejor maestro, al más sabio, el mejor amigo. Sin embargo, fracasó. Y dicho de paso, no solo era apóstol, sino que hasta tenía un puesto dentro de los apóstoles, que era el tesorero. ¿Pero qué es lo que hacía? Pues robar. No importa a qué iglesia vaya, si su actitud no cambia, si su carácter no es transformado, siempre será la misma persona. Entonces, no se trata de los demás últimamente, se trata de ¿quién? De usted, de uno mismo. No voy a cambiar al mundo. Difícilmente puedo cambiar yo. Ayúdenos el Señor, sánenos el Señor, muéstrenos la enfermedad y dedíquese a trabajar en ello. Vamos a orar.